martes. El organismo internacional exhortó a las naciones a implementar medidas y políticas públicas para resguardar a menores de edad durante el confinamiento e insistió a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia, en particular de quienes no cuentan con cuidados familiares, que están en situación de calle, en condición de pobreza, en centros de privación de la libertad y quienes se encuentran en instituciones de cuidado. De acuerdo con información del DIF estatal, en Aguascalientes las carpetas de investigación por violencia infantil se duplicaron de un mes a otro, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un incremento de violencia intrafamiliar durante el mes de marzo, como no se había visto en al menos los últimos 5 años. Pero ¿cómo afecta la pandemia a niñas y niños? ¿Qué riesgos corren y qué políticas públicas se necesitan para protegerlos? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. Radio BI las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Radio BI presenta Más Allá de la Noticia, la mesa de análisis donde los temas actuales se debaten con especialistas. Ya inicia Más Allá de la Noticia por Radio BI y BI TV. Conduce Rocío Gutiérrez. La pandemia de COVID-19 se ha convertido en un gran desafío para todo el mundo, y en un hemisferio marcado por las brechas de desigualdad, las afectaciones en los derechos humanos tienen impactos más acentuados y de forma diferenciada en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a los países poner especial atención en el contexto de violencia en el hogar, que puede ser mayor en este periodo. De acuerdo con sus datos, 6 de cada 10 niñas y niños en el continente americano son criados con métodos violentos que incluyen castigo físico y agresión psicológica, los cuales podrían agravarse durante el periodo de aislamiento. Países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú han reportado un aumento en las denuncias por violencia intrafamiliar durante la cuarentena. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos en compañía ya de nuestras panelistas vía Zoom. El día de hoy, ya sabe, estamos pues de manera virtual teniendo estas mesas para que se tomen también pues estas sanas distancias y la sana medida, obviamente, para evitar los contagios. Entonces hemos cambiado, y lo decimos todos los días, ha cambiado la forma también hasta de comunicar. Hay una situación interesante. Y justo el día de hoy, Día del Niño, realmente los niños no se imaginaron que en algún momento de su vida iban a tener que celebrar así su día. O sea, no estamos hablando de que están en las escuelas teniendo su festival organizado por los maestros como cada año, o con sus juegos y demás, o con lo que les organizaban los papás, algunos de ellos pues salidas al parque, a comer, a lo que fuese. En estos momentos los niños deberían estar en un confinamiento, sobre todo para evitar el riesgo de contagio. Sin embargo, no todos están en ese confinamiento. Hemos visto a niños que salen con sus papás, que tienen la necesidad de trabajar y están en las calles con ellos poniéndose en riesgo. Hemos visto a niños que están dentro de sus hogares, sí, pero viviendo situaciones de violencia, incluso de extrema violencia. Y por otro lado, hemos visto a niños que están en las calles, son niños en situación de calle, que también nos preguntamos quién los está protegiendo, qué están haciendo por ellos. Bueno, para hablar de estos temas, cómo le están pasando los niños en medio de esta pandemia, cuál es esta situación que tienen en los tiempos de COVID, lo decíamos desde el inicio. Hay muchos de ellos que realmente los estamos viendo como los verdaderos campeones. O sea, a pesar de esta violencia, del estrés, de la pobreza, de la ansiedad que todo esto genera, ellos pues se la están bancando realmente. Ellos son los que a veces nos detienen y nos hacen reflexionar en qué es lo que hemos perdido nosotros como adultos. Pero por supuesto que lo que necesitan es ser protegidos. Están con nosotros en esta mesa virtual Nancy Xochitl Macías Pacheco, quien es directora general del DIF estatal y a quien saludo con mucho gusto. Nancy, buenos días.
¿Cómo estás, Rocío? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí en tu programa y sobre todo pues teniendo la oportunidad de felicitar a todos los niños y las niñas de Aguascalientes. Buenos días. Muchas gracias y buenos días. También está con nosotros Rita María Velasco Aguilar, quien es maestra en psicología y responsable del Servicio Amigable para Adolescentes en la Casa del Adolescente. Buenos días, Rita. Gracias por la invitación, buenos días a todas y todos y una felicitación enorme a todos los niños que espero que algunos de ellos nos estén escuchando en este momento. Y Moramay Serna, catedrática del Departamento de Psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Buenos días, Moramay. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias por la invitación. Extiendo la felicitación a todos los niños y que este día sea para ellos un día muy especial. Ojalá que así fuera para todos. Si les parece, justo iniciamos con esto. Hace unos días el DIF estatal reportaba que efectivamente hay un incremento de denuncias, incluso en las carpetas de investigación que están teniendo por violencia en contra de los infantes, algunos de ellos que han tenido que ser resguardados por el propio DIF estatal. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Cuál es el contexto que se está viviendo? Adelante, Nancy. Gracias, Rocío. Pues mira, nosotros, por supuesto, muy al pendiente de todas estas disposiciones que la Fiscalía hace del conocimiento del DIF estatal y como mencionábamos en días anteriores, pues también tomando acciones, ¿verdad? En consecuencia, estamos pues no solamente preocupados por esta situación, sino por supuesto ocupados en ofrecer herramientas para las familias para que se sientan acompañadas en esta situación tan atípica para todo el mundo. Y quiero comentarte que efectivamente nosotros estamos, por supuesto, atentos a todas las denuncias que recibimos en el DIF estatal. Comentarles primeramente, y esto lo quiero señalar y de manera muy puntual, que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF estatal trabaja los 365 días, 24/7. Nosotros estamos recibiendo y atentos a sus llamados y, por supuesto, sabemos que las denuncias en las cuales se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes y recibimos estos reportes, pues son generalmente hechos por terceros, por supuesto, ¿verdad? De ninguna manera pues hechos por los mismos padres, inclusive por algunos vecinos que reportan pues algún niño que está llorando o algunos gritos, algunos pleitos, algunos conflictos en las familias y invitarlos a todos a que no dejen de reportarnos alguna situación inusual que reporten o que perciban y que nos la reporten al 10-25-85 en las extensiones 65, 42 y 43, donde por supuesto daremos seguimiento inmediato a cada uno de estos reportes. Sí, como bien lo mencionábamos, hemos estado dando seguimiento a todos estos reportes y si visualizamos que si bien durante el mes de marzo teníamos al menos 4 carpetas de investigación, pues ya para el mes de abril esta cifra aumentó considerablemente, teniendo al día de ayer 10 carpetas de investigación, en donde están involucrados 12 menores de edad y por fortuna ninguno resguardado por el DIF, porque hemos estado buscando redes familiares de apoyo para estos infantes. Esto durante el mes de abril. Decías que en el de marzo ahí sí hubo la necesidad, o sí se vieron la necesidad de resguardar a algunos menores. Es correcto, sí, tenemos 4 carpetas de investigación en donde están involucrados 5 niños y los 5 fueron resguardados por el DIF estatal. Y estamos hablando de qué tipo de violencia la que viven los niños en este confinamiento. Las violencias más comunes, se podría decir, que son atentados al pudor, el maltrato físico, la violencia física y también la omisión de cuidados por parte de los cuidadores, de los padres o tutores. De estos 5 niños que se vieron ustedes obligados a resguardarlos, ¿hubo de por medio la comisión de algún delito? Maltrato físico. Esta es una situación, tú lo decías, muy común. Y en este caso, y yo entiendo que para el DIF lo último que se busca es tener bajo resguardo a los niños. Lo que están buscando es que se quede con la familia, que no se les separe del núcleo familiar. En el hogar es en donde se supone tienen que estar pues más protegidos, pero no es así para todos los casos. Hay la situación esta de los niños que tienen casa y que están viviendo esa violencia. Y qué lamentable hablar de atentados al pudor cuando los niños son los que tendrían que protegerse de tal manera en la que se protegiera además su desarrollo pues psicológico y físico, por supuesto. Pero hay niños que están en situación de calle, que los vemos en las calles. Y de hecho yo ayer tomé una fotografía, ahorita se las voy a pasar a televisión.
niños que están trabajando y los vemos con su cubrebocas y lo que sea, pero realmente no tienen las condiciones ni las medidas para evitar esos contagios o para evitar alguna otra situación. ¿Qué están haciendo por estos niños que están en las calles? Oye, la programa permanente, que justamente son brigadas de prevención del trabajo infantil. Quiero comentarte que en Aguascalientes no hay niños en situación de calle. Los niños en situación de calle son aquellos que viven en la calle, que no tienen casas, que no tienen papás. Uh-huh. Entonces, por supuesto que el DIF trabaja permanentemente para detectar a todos estos niños que están en la calle. Si fuera el caso de algún niño que viviera en la calle, por supuesto que tanto Policía Municipal como Fiscalía los pondría a disposición del DIF estatal, y es que no fuesen detectados por esas brigadas que nosotros realizamos, repito, de manera permanente. Lo que hacemos en esos casos, porque no podemos coartar el libre tránsito de las personas, y en todo momento hacemos un apercibimiento a los familiares y están cerca. Generalmente estos niños, ustedes los pueden ver en los cruceros, en la otra esquina está algún mayor que los está supervisando y que de alguna manera también está o comercializando o supervisando de lejos a esos niños que están ya sea trabajando o vendiendo dulces, etcétera. Entonces, por supuesto que se hace ahí un acercamiento con las personas que los acompañan, si las tuviera, para mencionarles que se están vulnerando y que los niños no deben y no pueden estar ahí por los altos riesgos que esto representa para ellos. El riesgo a su integridad física, el riesgo a que puedan ser atropellados, a que puedan ser sustraídos o robados, etcétera. Y pues los retiramos, ¿verdad? Los invitamos a retirarse y siempre en todos los casos, Rocío, les damos opciones. Cuando son, porque es muy usual que nosotros percibamos a personas que no son de aquí, a personas que se perciben que son de alguna comunidad, inclusive de raíz indígena, de los pueblos de Michoacán, de Jalisco. Nosotros tenemos una casa donde ellos pueden estar de manera segura mientras sus papás trabajan. Entonces, les damos opciones, más allá de aplicarles una sanción, les damos opciones porque no podemos coartar el libre tránsito. Pero repito, en Aguascalientes no hay niños en situación de calle. Pero, a ver, entonces, aunque esté prohibido, se queda únicamente como una invitación a que se retiren. Como una invitación a que se retiren, sí. A ver, permítanme hacer una breve pausa y regresamos. ¿Qué es lo que pasa por la mente de los niños? ¿Cómo están viviéndolo realmente? Nosotros a veces nos centramos en lo que estamos viviendo como adultos, en el estrés de si habrá trabajo o no habrá trabajo, de qué voy a hacer para darle de comer a mi familia, para pagar las rentas, las deudas y demás. Pero realmente, ¿qué está pasando por la mente de los niños en estos momentos? ¿Cómo lo están viviendo? Permítame hacer una breve pausa y ya volvemos. Seguimos en la mesa de análisis de Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, infancia en tiempos de COVID-19, ¿cómo están viviendo los niños la pandemia? En esta mesa virtual están con nosotros Nancy Xóchitl Macías Pacheco, directora general del DIF estatal, Rita María Velasco Aguilar, quien es maestra en psicología y responsable del Servicio Amigable para Adolescente de Casa del Adolescente, y Moramay Serna, quien es catedrática del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Antes de irnos a la pausa, decíamos, ¿qué pasa por la mente de un niño y de un adolescente el estar en esta situación que además, si ni como adultos nos lo imaginamos, cómo lo están tomando o qué representa, cuál es el impacto que tiene la pandemia para el tema psicológico en los niños? Te saludo. Adelante, Rita María. Gracias. Buen día para todos. Mira, pues yo creo que es muy variado dependiendo del contexto que los niños estén viviendo. Claro. Definitivamente al inicio era muy confuso cuando se empezaban a dar las indicaciones que no se iba a regresar a clases, que iban a ser 15 días, nada más. Los niños en un inicio, pues creo que en una gran mayoría prefieren a veces estar jugando en su casa que levantarse y las tareas de la escuela, ¿no? Sin embargo, al inicio, si bien era tomado para algunos como vacaciones, porque se estuvo haciendo mucho la aclaración, no son vacaciones, es un receso, es un guardarnos en casa, pues los niños no entienden esa parte, simplemente dicen no voy a ir a la escuela, yo ahí estoy en mi casa, y en los mejores de los contextos para algunos puede ser divertido, levantarse más tarde, estar en su casa, ver la tele, trabajar un poquito ahí. Para otros puede ser caótico, peligroso,
porque pues donde eran felices eran en la escuela, donde tenían el contexto de cariño, de relaciones sociales. Hay niños que están mandando videos en donde ya extraño ver a mis amigos, ya te extraño, maestra, porque eran sus fuentes de afecto. Entonces yo creo que es una gama muy amplia en donde el niño en un inicio, pues yo pienso que no entendía la parte de lo que estaba pasando. Ahora pues creo que es un tema de dominio común en donde todo mundo estamos hablando de esto, en donde quiera que ellos le prendan a la televisión, al radio, al internet, hay algo de información sobre la pandemia, y entonces los niños tienen acceso pues a esta información y ellos van codificándola a ratos ya como aburrido, como ya me quiero salir, como ya me cansé, mucha tarea. Entonces puede ser muy, muy variado, en donde los papás puedan estar haciendo un esfuerzo grande por entretenerlos, por ponerles horarios, por tenerlos entretenidos, como también pueden estar solos, en abandono, encerrados en su casa porque sus papás salen. Otros desde niños o chicos están viendo la necesidad grandísima de sus padres, donde se quedaron sin empleo, donde están preocupados, donde hay jóvenes de nuestra red, por ejemplo, de Casa del Adolescente, que hemos seguido teniendo contacto con ellos de manera virtual, y nos dicen, ¿sabes qué? Pues yo ya me salí a trabajar, estoy lavando coches, estoy en los semáforos, estoy generando ingresos. Entonces yo creo que es una gama amplia, desde que puedan estar descansados los niños, estar tranquilos, serenos, apapachados, divertidos, entretenidos con actividades escolares domésticas, pero también pueden estar pasando por incertidumbre, por angustia, por estrés, en donde ven la angustia de sus padres o ven el estrés de sus padres, que llegan y pueden ejercer cierto maltrato, hasta, si tú quieres, pensando en que no tengan la preocupación de un ingreso económico, pero hasta con el simple hecho de sacar toda la carga académica, la que no estaban acostumbrados los padres a hacerlo, ya implica cierta cantidad de estrés que se está viendo reflejada en las criaturas, y en donde ellos piden salir, jugar, hacer cosas que creo ya para el tiempo que llevamos en este aislamiento, ya están manifestando pues cierta desesperación o estrés. A ver, Rita, tú dices, va a depender mucho del contexto en el que vivan los niños, pero hay que ser realistas. ¿Cuál es el contexto más común en México? Híjole, pues el hacinamiento, el que los niños no tienen las condiciones a veces de un espacio adecuado para que ellos se desarrollen y se desenvuelvan, y empezamos por las casas, en donde ni siquiera a veces hay un espacio recreativo, no hay un jardín, no hay un área libre, en donde tengan un espacio seguro, en donde ellos puedan correr, jugar, sino que están hacinados, donde son casas muy pequeñas, donde hay a veces hasta 10 integrantes en una familia. Entonces, creo que son contextos en donde la gran mayoría no vive en una abundancia, en donde digan, pues ahí no me falta nada en mi casa, tengo alberca, tengo jardín, tengo juegos. Pues no es la gran mayoría lo que pueda estar viviendo eso, ni siquiera un espacio físico propio, no digan, este es mi cuarto, este es mi espacio, o alguna tecnología con la que se puedan entretener. No es lo que viven la mayoría de nuestros niños. Y justo hablan de algo muy importante, o sea, el tema del contexto también de estrés, depresión, de ansiedad también por parte de los padres, que se lo están transmitiendo a los hijos en este momento. El impacto que esto va a tener en su desarrollo, porque estamos hablando de niños, quienes son, y siempre lo decimos, el futuro de esta sociedad. Realmente esta pandemia y lo que estamos viendo en estos momentos podría marcarlos de por vida. Permítanme hacer una breve pausa y regresamos con esto. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, infancia en tiempos de COVID-19, cómo viven los niños la pandemia. En esta mesa virtual nos acompaña Nancy Xochitl Macías Pacheco, directora general del DIF estatal, Rita María Velasco Aguilar, maestra en psicología y responsable del Servicio Amigable para Adolescentes de Casa del Adolescente, así como Moramay Serna, quien es catedrática del Departamento de Psicología de la UA. Y si te parece, vamos contigo, Moramay, justo con esto que dejábamos antes de irnos a la pausa. ¿Cuál sería el impacto para el desarrollo, incluso el impacto que tienen los padres, su estrés, no solamente sobre el dinero, sino el estrés que ya mencionaban hace unos momentos, que tienen para sacar toda esta carga académica que están dejando en las propias escuelas, y la violencia que a veces de manera inconsciente están generando en estos niños?
Bueno, Rocío, mira, sin duda creo que esto es un reto para todos, niños, papás, para los maestros, para todos esto ha implicado un reto y sin duda habrá un impacto, hay ya un impacto económico, un impacto social. La medida en que este impacto llegue a nuestros niños tendrá que ver con la forma en que los padres contengan la situación, la expliquen y la sepan manejar para con los niños. Es inevitable que ellos estén al tanto de noticias, que escuchen cosas, y en la medida en que los padres expliquemos a nuestros hijos cómo es la situación, es que el impacto será menor. Es un poco complicado hablar de depresión. La depresión tendría que tener ciertas características, pero de lo que sí estoy segura es que hay muchos casos de ansiedad. Digo, finalmente la depresión tendría que venir aunada a un proceso anterior, no solo producto de esto, puede ser un detonante, la cuarentena y el estar encerrados en casa, pero tendría que tener un antecedente. Pero sin duda episodios de ansiedad y de excesivo estrés sí que lo están viviendo los niños, nuestros niños, y en la medida en que los padres sepan manejar y enseñen a los niños a manejar esta ansiedad y este estrés, el impacto será menor en ellos. ¿Podrían tener, lo decíamos, un impacto negativo de por vida o incluso hasta estar comenzando con algún trastorno? Bueno, yo considero como Rita que esto dependerá del contexto en el que vivan. Si bien la mayoría de los contextos tiene las características que mencionaban, no todos los contextos son así. Hay muchos padres que están informando a los niños, hay mucho material además en las redes, simplemente la UNICEF creó un material para poder explicarles a los niños acerca del coronavirus. Además, bueno, hay muchas páginas que nos sugieren actividades para poder explicarles a los niños cómo prevenir y cómo hacer actividades que estén en sus manos para evitar el contagio. Como te comentaba, es muy probable que tras este confinamiento algunos niños desarrollen ciertos comportamientos, pero necesariamente tendrán que venir asociados a un contexto y a una historia. Si el niño está protegido desde antes en su contexto familiar será obviamente quien lo proteja. Pero si el niño ya tiene situaciones previas, obviamente esto será un detonador. Hay otra situación que también debemos de tomar en consideración, más allá de los niños que presentan agresiones físicas en casa, está también la situación de los pequeños que a causa del confinamiento y por la separación de sus padres, que es la mayoría de los casos que yo atiendo en consulta, no han podido tener la oportunidad de tener contacto ya sea con el padre o con la madre. Yo aquí hago un atento llamado a los papás cuya custodia tienen a los niños, que permitan a los niños hablar telefónicamente con sus padres, a tener una videollamada en caso de que sea posible, pero también esto ha sido una situación muy lamentable y muy recurrente en nuestros niños. Tocas me parece sumamente interesante, sobre todo porque hace unos días escuchábamos a Nancy Xóchitl hablar de esto. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con todos estos niños que tienen bajo su resguardo en el DIF estatal, en algunos de los albergues, y con una situación de medidas, de restricciones para evitar el contagio, tampoco están viendo a sus padres? Nancy, adelante. No nos está escuchando Nancy. A ver, vamos. Pierdan estos vínculos por esta situación inusual que estamos viviendo entre los niños que están albergados y sus padres. La Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes habilitó líneas telefónicas para que los padres, en horarios, por supuesto, perfectamente programados y agendados, entre ellos y las instituciones, pudieran estar en contacto con sus padres o con sus redes de apoyo, ¿verdad? Para que justamente no se pierda este vínculo que hay entre los niños a pesar de estar albergados con nosotros. Y, por supuesto, la supervisión muy estrecha con todos y cada uno de los centros de asistencia social, de los albergues, tanto de niños como también de adultos mayores, invitándolos y transmitiéndoles todos los lineamientos, inclusive que a nivel federal, a través de la Secretaría de Salud, hemos estado conociendo y hemos estado haciendo del conocimiento de ellos para evitar algún contagio o algún posible riesgo,
sanitario al interior de estos centros. Que esto de cualquier forma, aun y cuando existan llamadas telefónicas, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que sentir un abrazo, que ver la cara de tu papá o de tu mamá, o viceversa, también el de tus hijos, o sea, esto cambia. Cambia, por supuesto, lo he mencionado en diferentes ocasiones, pues esta es una situación totalmente atípica, pero pues estamos ahí al pendiente. Inclusive quiero comentarte que por instrucciones de la presidenta del DIF, de la señora Yolanda Ramírez de Orozco, también a partir de esta semana está yendo una psicóloga del programa Juntos por la Vida, que como ustedes saben, ahorita están también en un periodo de receso porque están las escuelas cerradas. Entonces, los psicólogos del programa Juntos por la Vida nos estarán apoyando a partir de esta semana a hacer visitas a los centros de asistencia social para hacer contención con todos los niños, niñas y adolescentes albergados en estos centros. A ver, permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más y más adelante le damos lectura a los mensajes que nos están haciendo llegar a través de nuestro WhatsApp 449-910-3508. Una pausa y ya volvemos. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. Estamos hablando de este tema infancia en tiempos de COVID-19. ¿Cómo viven los niños la pandemia? En la mesa virtual nos acompañan Nancy Xóchitl Macías Pacheco, directora general del DIF estatal, Rita María Velasco Aguilar, maestra en psicología y responsable del Servicio Amigable para Adolescentes de la Casa del Adolescente, y Moramay Serna, quien es catedrática del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También está en enlace telefónico y le saludo con muchísimo gusto a Fernando Nieto Reinaldos, quien es integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Fernando, buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Saludos desde Aguascalientes. Muy buenos días, gracias y saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Ay, perdón, yo creí que estabas en Ciudad de México, hasta Playa del Carmen. Un saludo muy, muy grande para ti. Fernando, a ver, hemos estado hablando un tanto del contexto en el que viven los niños acá en Aguascalientes, en donde, por cierto, podemos confirmar que de acuerdo al reporte técnico del coronavirus, hay 20 niños en Aguascalientes infectados de COVID-19. Pero ¿cuál es la situación que están viviendo a nivel nacional los niños en los contextos que además no son los más favorables? Claro, una de las cosas que esta contingencia nos ha traído a todas y todos, obviamente, son el cambio en nuestros hábitos, en nuestras formas de relacionarnos y en un montón de situaciones que hacemos de la vida cotidiana. Como bien decían hace un rato, creo que la maestra Nancy Xóchitl, estos cambios van a ser más o menos impactantes en la vida de niñas o niños dependiendo de cómo los adultos a su alrededor podamos acompañarles. Lamentablemente, pues también los adultos tenemos nuestras carencias emocionales, cognitivas, y parte de los mensajes que se están transmitiendo de manera constante en los medios de comunicación, incluso hasta como medios para prevenir el contagio y que la pandemia siga creciendo, están basados como en 4 ideas que se quedan en la mente de niñas y niños. 1, las preocupaciones que niñas y niños generan. Es decir, de una y otra manera constantemente se les está diciendo que ayuden a sus papitos portándose bien, que por favor se estén tranquilitos y que y que hagan lo de las... Y entonces se les está recargando de responsabilidades más allá de sus edades o niveles de maduración cognitiva, y empiezan a tener este pensamiento de todo lo que yo puedo generar en mi familia y lo que puedo generar además para que se empeoren las cosas. Una segunda idea que estamos encontrando de manera constante en niñas y niños que estamos trabajando es esta imposibilidad o esta frustración por no poder cuidar a sus amores. Es decir, no poder cuidar a su compañerito de la escuela o a su maestra o a su papá, a su mamá, o este mensaje que también se estuvo difundiendo mucho de cuídate tú para que tú no vayas a contagiar a tu abuelito o a tu abuelita. Entonces se genera este mensaje de no poder cuidar a sus amores, y viene un siguiente mensaje que se va generando muchísimo más en estas últimas fechas, en el si me voy, más bien si se van de casa y no regresan, bajo todos estos mensajes en los cuales se está diciendo que muchas personas, cuando una vez que son contagiadas y que se van al hospital, pueden no regresar a casa y que no te puedes despedir de ellos, etcétera. Esto, además, está basado en esta infodemia, que es un término que la OMS ya ha estado llamando la atención hacia él, que tiene que ver con el estar difundiendo
y leyendo y acercándonos a información incompleta, inconclusa o descontextualizada que nos genera miedo, temor, ansiedad o esta sensación de imposibilidad y de indefensión aprendida. Es decir, aprendo que estoy indefenso y que no hay nada que pueda hacer más que quedarme en tensa calma en el hogar. El cuarto punto, entonces, con estos 3 elementos es, sobre todo se va mostrando mucho más en la pubertad y adolescencia, ¿qué pasará en el futuro? ¿Tengo futuro? Cuando incluso en cuestiones tan simples como ya no voy a celebrar el Festival del Día del Niño, como generalmente lo hubiera pensado el día de hoy, o ya no me voy a graduar y ya no voy a estar con mis compañeros en la graduación de sexto de primaria o de preescolar o de kinder, etcétera, y mucho más en secundaria y preparatoria, que incluso en algunas escuelas hasta hacían todo un trabajo para recaudar fondos para su celebración y demás, y de pronto todo esto se viene abajo sin que haya una explicación por parte de las autoridades educativas de manera clara y concreta. Una de las cosas, y con esto cierro esta parte de la participación, es que nos hemos abocado tanto a recuperar la supuesta normalidad con una ansiedad desbordada para que en teoría nadie tenga ansiedad o depresión, que está generando un mecanismo totalmente opuesto. Hay una ansiedad por fingir y simular que las cosas no son tan graves como lo están siendo. Y lo que se está haciendo es hablar solamente de la pandemia y de todo lo bueno que puede traer en casa, pero no se están abordando los temas difíciles al interior de la casa, como tiene que ver la dificultad para conseguir recursos, la dificultad para pagar la renta, la dificultad para comer este día de hoy, y se vive, voy a regresar a este término, en la tensa calma que lamentablemente en los adultos que no saben gestionar su estrés y que además viven en un contexto familiar tradicionalista donde solamente se tiene que hacer lo que papá o mamá dicen desde el adultocentrismo, puede explotar fácilmente en episodios de violencia. Y finalmente, Fernando Nieto, hemos hablado o hemos escuchado, mejor dicho, mucho a las propias autoridades en donde señalan que estas son cosas de familia que se resuelven al interior del núcleo familiar. Pero ¿cuál es la verdadera responsabilidad que también ha tenido el Estado para ver esto que está ocurriendo y esto que no se ha podido resolver? Claro. Es bien importante esto que mencionas porque es responsabilidad del Estado garantizar el derecho de la niñez a vivir en familia. Y por eso la importancia, por ejemplo, nos comentaban hace rato por parte del DIF, de buscar que niñas y niños que están viviendo situaciones de violencia no sean institucionalizados y que más bien con algunas otras personas de su familia puedan estar viviendo. Pero eso tiene que ver también con un segundo derecho, que es el derecho a vivir libres de violencia. Esto no se ha trabajado lo suficiente en términos de la responsabilidad de gobierno para hacer educación familiar en términos de las competencias parentales, de la gestión emocional y de todas aquellas herramientas que se necesitan para la crianza positiva y en resiliencia. Una de las cosas que es fundamental y que en muchos otros países se han estado haciendo para garantizar estos derechos con niños y niñas, y que hay algunas organizaciones de la sociedad civil en México, como es Juconi, integrante de la Redim, que se está haciendo, es trabajar con niños y niñas que viven situaciones de violencia y que en ciertos momentos necesitan ser separados de su familia para acompañar en procesos terapéuticos profundos, al mismo tiempo que se trabaja de manera muy profunda y consistente con papás y mamás en el desarrollo de estrategias y competencias parentales y marentales para la crianza. Esto es algo que en términos generales tendría que estar haciendo de manera constante, no solamente por la salud de niños y niñas, sino por la salud de la población en general, hasta en términos de convivencia social y comunitaria. Fernando, te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas tomado esta llamada. Te saludamos hasta Playa del Carmen y ojalá que podamos seguir en comunicación más adelante. Gracias y muy buenos días. Te agradezco, muy buen día. Él es Fernando Nieto Reinaldos, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Permítanme hacer una breve pausa. Veo que llegan muchos mensajes de padres de familia, incluso preocupados, y también opiniones respecto al tema que estamos abordando. Permítanme hacer una breve pausa y volvemos con más.
Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, abordando este tema: infancia en tiempos de COVID-19, cómo viven los niños la pandemia. Estamos ya prácticamente en la recta final, pero con mucha participación de la ciudadanía. Si les parece, voy a tener a las 4 pantallitas, o a estas 3 panelistas que el día de hoy nos acompañan, 3 expertas, para que me levanten la mano y puedan responderle a la ciudadanía y lo que están pues comentando. Nos dice una persona: buenos días, Rocío. No es mi caso, pero lo veo con mis hijos, cómo están batallando con mis nietos. Yo lo que le pediría al Instituto de Educación es que pidan a los maestros que disminuyan poquito los trabajos educativos, ya que los niños se estresan por no poder salir, y si a eso le agregas que los papás también están estresados por falta de trabajo, hay bebés de meses de nacidos y esto viene a cambiar todo, porque hay madres solteras las cuales se les dobletea el trabajo, el estrés y todo cuanto esto conlleva. Puede llegar el momento que al menor se le puede hasta llegar a golpear sin motivo aparente, porque hay veces que los niños no quieren hacer la tarea, entre otras cosas. Y esto lo mencionaban hace unos días también las propias autoridades. De verdad, tendrían que pedirle a la Federación que bajen la carga de tareas que les están dejando a los niños. ¿Qué dicen ustedes? Adelante, Rita. Creo que sí es muy conveniente que se establezca vínculos directamente del padre de familia con su institución en particular, con su escuela, con su docente de cada uno de sus hijos. Sí hay medios, las escuelas han estado estableciendo varias maneras de estar en contacto con los padres de familia, para que yo creo que sí se exponga de manera muy particular la situación que vive cada familia. Sí, en donde ahora sí, como dice el dicho, el que no habla, Dios no lo oye, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerse escuchar los padres de familia, porque no todos pasan por esa misma situación. Sin embargo, creo que sí es algo generalizado la carga de trabajo que se está viendo inmerso las familias, tanto la parte de docencia, o sea, de la parte escolar, de atender a sus hijos, de salir a trabajar, de quién los cuida, etcétera. Entonces, sí creo que deben de establecer más esa comunicación y hacer un llamado a los docentes para la flexibilidad, en donde se pueda negociar la parte del envío de las tareas, de la carga de trabajo, asegurándose el conocimiento de los menores. Están dando la parte del Canal 11 también, como no obligatorio, pero sí como una herramienta que ayude para que si disminuyen un poco la carga de trabajo, se refuerce de una manera visible a través de la televisión y garanticemos que los niños estén aprendiendo de una manera más relajada. Nos dice otra persona: no cabe duda que hemos perdido nuestra esencia, nuestra naturaleza como seres humanos, donde presumiríamos de ser superiores a los animales, quienes protegen a sus crías, dando hasta la vida por salvaguardar la integridad física de sus crías. Es inentendible que un niño en su propia casa viva aterrorizado porque sus padres descargan en él toda su frustración con maltratos y golpes, y los que no tienen mamá, es que existe abuso sexual por sus propios familiares, cuando al contrario deberían tener todo el amor, la paciencia y comprensión para que siendo adulto pueda proyectar lo mismo a su familia y a sus semejantes. En conclusión, creo que ya no tenemos remedio. ¿Quién podría responder a esto? Adelante, Nancy Xochitl. Yo te quisiera comentar, Rocío, en atención a este comentario que hace el Radio Escucha. Bueno, justamente esta semana, y pensando en la salud psicoemocional de todas las personas, no solamente de niños, niñas y adolescentes que están viviendo esta situación tan atípica, pero también pensando en el estado de salud psicológico y emocional de todos y cada uno de los miembros de la familia, fue que el gobernador invitó a diferentes dependencias que procuran el bienestar justamente personal y familiar a crear acciones específicas en torno a esta pandemia que estamos viviendo, y se lanzó el programa Todos por Aguascalientes, justamente con la idea de brindar acompañamiento a todos los miembros de la familia que puedan procesar toda esta situación de diferentes maneras. Los invito a todos a que entren al portal de Todos por Aguascalientes para que puedan checar todas y cada una de las acciones del programa Todos Seguros por Aguascalientes, que seguramente encontrarán ahí una herramienta muy valiosa para poder, sobre todo, procurar que tengamos un ambiente familiar sano, a base de comunicación, de tolerancia, de amor, y que sepan que nosotros estamos ahí, que no mermaremos en nuestros esfuerzos por procurar que no se vulneren los derechos, sobre todo de niñas, niños y adolescentes en Aguascalientes. Nos levanta la mano Moramay, adelante.
Sí, bueno, mira, Rocío, yo considero que si algo nos va a dejar esta experiencia a todos es hacer una reflexión muy profunda acerca de cómo estamos viviendo como sociedad. Comentabas hace un momento estas situaciones en familia, comentaba Fernando acerca de las prácticas de crianza. Creo que es un buen momento para reflexionar acerca de cómo estamos tratando a nuestros hijos, cómo estamos viviendo con ellos, las estrategias de comunicación que estamos utilizando, porque lo que estamos viendo es la evidencia de las carencias previas que ya se tenían. Yo reitero mucho esto, estos programas, todas estas estrategias son muy necesarias siempre. En tiempos de COVID y sin tiempos de COVID es muy importante que como papás nos cuestionemos la relación que estamos teniendo para con nuestros hijos. Todas estas situaciones de violencia que narras no son de ayer, no son de hoy, no son de hace 15 días. Esto es una historia previa. Entonces pienso que esta situación nos va a enseñar muchas cosas. Comentaban hace un momento la situación escolar, también evidencia cómo esta relación entre los padres y los maestros está muy maltrecha y cómo se tiene que trabajar en fortalecer esta relación en favor de los niños. Otra persona nos dice, finalmente de las habilidades de aprendizaje tendrán que volver a sonar a una parte también muy individual desde cómo se aprende el nuevo conocimiento, ver cómo ejecutamos las tareas que nos están pidiendo sin tener a un profesor tantas horas en un aula o estar con el aula. Esto llegó para cambiarnos y para los padres de familia implica un reto también de empezar a desarrollar habilidades, el de manejo de la agenda, por ejemplo, de los niños. Se tienen que levantar a tal hora, que están en su casa a la misma hora a la que está acostumbrado a irse a la escuela, por ejemplo, para que aprovechen la agenda del día, etcétera. El cambio, pues es fundamental, nos dice esta persona a través de un texto que además es bastante largo. Le agradecemos muchísimo a esta persona, pero bueno, nos dicen que nos quedan ya 2 minutos para concluir. Si les parece, vamos con cuestión de 40 segundos cada quien para las conclusiones. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Rocío. Pues a mí me gustaría sobre todo pedirle a toda la sociedad, abrimos en el tema de los niños en situación de calle, y quiero comentarte en este sentido que, por supuesto, el DIF está muy atento a todos los niños que están trabajando en la calle, invitar a toda la sociedad a que nos reporte siempre que vean algún niño, algún menor de edad trabajando en algún crucero o en la calle solito, que nos lo reporten. Por supuesto, el área de trabajo social de la Procuraduría estará muy al pendiente y hará las investigaciones necesarias para poder verificar las condiciones de vida de estos menores y garantizar que no se vulnere ninguno de sus derechos. Invitarles a todos, sobre todo, a que tengan un ambiente familiar sano, a que escuchen a sus niños. Sabemos que los niños son más sensibles y perceptivos y son los que se pueden sentir más abrumados o ansiosos ante esta situación. Tratar de crear rutinas, escucharlos, estar muy atentos de algún posible cambio de conducta y sobre todo, pues hacerles saber que esto va a pasar y que la familia es lo más importante, que hay que fortalecer los lazos familiares y que esta situación puede llegar a ser un factor para fortalecer estos lazos. Invitarles también a que nos sigan el día de hoy en una programación especial para festejar el Día del Niño por radio y por televisión y felicitar a todos los niños en su día. Muchas gracias por la invitación. Nos quedaron ya nada más cuestión de 10 segundos seguramente para cada una. Adelante, Rita. Bueno, ya nada más invitar a los padres de familia que sepan que estamos las instituciones unidas. Yo represento a Casa del Adolescente, CIPINA y también Sector Salud, y estamos junto con la Procuraduría, con Centro de Justicia para Mujeres. Consúltenos ahí en la página de CIPINA, Casa del Adolescente, y también Servicio Amigable de Casa del Adolescente. Ahí pueden estar dejando en inbox las denuncias, las peticiones, y vamos a estar dando capacitación en línea a través de Zoom para padres de familia. Estén muy atentos en la página porque queremos dar esas herramientas. Eso nos está poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación, así es que unámonos todos para salir adelante. Moramay, los últimos segunditos, adelante. Brevemente, pedirle a los papás que les reiteren mucho a los niños el amor, el cariño, la confianza que les tienen, y esa es la base de su seguridad. Muchísimas gracias de verdad para todas ustedes. Agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez les desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI 88.7 FM, la estación que da las noticias.